Desde la antigüedad nos hemos sentido fascinados por el mundo de los muertos. Nos parece un lugar lejano e inaccesible para todos nosotros, o para casi todos. Estas personas especiales, al parecer capaces de romper la membrana de la realidad y alcanzar el más allá, son conocidas como médiums. Gente capaz de establecer un puente con el mundo de los muertos para ayudarnos a nosotros, los vivos. Uno de estos seres especiales, quizá uno de los más importantes del mundo, fue un chileno, un hombre respetado en su época, abogado, académico, miembro de cierta élite política. Usó su don exclusivamente para sanar. En este capítulo de Chile Secreto vamos a conocer a este chileno secreto y a través de testimonios, de documentos inéditos, conversaciones con familiares y con amigos directos, nos adentraremos en la increíble vida de Jaime Galté, el hombre que hablaba con los muertos. No era una persona cualquiera, era un ser, exagerando un poco, casi extraterrestre, diría yo. Reúne en sí mismo por lo menos 3 capacidades del medium. Solo conversando con él, uno comprendía el tipo de generosidad humana que lo invadía. ¿Qué hubiese pasado si mi abuelo hubiese difundido más todo esto? Me gustaría estar un rato en silencio con él y después decirle gracias, Jaime. Era un maestro espiritual que en la práctica estaba más allá del tiempo. Para ponerlos en el camino del Creador. El 28 de agosto de 1922 ocurrió la mayor tragedia marítima de Chile. El vapor Itata, que trasladaba una tripulación de casi 400 pasajeros, se vio envuelta en una ventisca y naufragó tras largas horas frente a las costas de la región de Coquimbo. Una escena espantosa que protagonizaron hombres, mujeres y niños que se dirigían al norte de nuestro país solo en busca de oportunidades de trabajo en la industria del salitre. Fueron ellos quienes lucharon por su vida durante largos minutos hasta que sus gritos de terror y desesperación fueron finalmente apagados por el mar. Solo 26 pasajeros lograron sobrevivir a este verdadero Titanic chileno, que en nuestra historia es casi desconocido. En un tiempo en que las telecomunicaciones eran algo completamente del futuro, nadie sabía la tragedia atroz que estaba ocurriendo en ese preciso instante. Nadie, o casi nadie. Ese hombre fue Jaime Galté Carré, que a cientos de kilómetros de distancia, en Valparaíso, supo que algo espantoso estaba ocurriendo. Hoy conoceremos la extraordinaria vida de este médium chileno, conectado con embajadores, presidentes, generales y toda la alta esfera del poder del Chile de los años 50. Este personaje escondía un tremendo y oscuro secreto que conocían muy pocas personas. Jaime Galté fue un hombre con capacidades tan increíbles que incluso personajes disímiles como Carlos Ibáñez del Campo, Salvador Allende, Enrique Silva Sima y otras personalidades de nuestra historia recurrieron sin discusión a él. Un republicano,
integrado a la masonería, que enseñó en la Universidad de Chile y trabajó para el Estado en altos cargos de enorme responsabilidad. Desde la segunda mitad del siglo XIX, el mundo vivía no sin preocupación la instalación de un modo materialista, irracional, de ver el universo. Ya no era Dios o el Génesis quienes explicaban las especies animales o los ecosistemas, sino la teoría evolucionista de Darwin. La Iglesia ya no tenía respuestas a estas nuevas interrogantes. Y es en este contexto en que explota la idea más descabellada de todas. Se llamaba espiritismo. El espiritismo a nivel mundial, uno podría datarlo en el sentido de, tal como lo conocemos y lo representamos, de mitad del siglo XIX hasta primera mitad del siglo XX. El espiritismo corresponde, por lo tanto, a una forma de relación entre los seres humanos y los espíritus, donde la mediunidad tiene un rol central. Un medium es una persona dotada de facultades paranormales extraordinarias que le permiten actuar de mediador y canalizador de las comunicaciones con los espíritus. En Chile existió uno entre los años 1920 y 1965, quizá el más importante de Latinoamérica, uno, sin duda, de los más importantes a nivel mundial. Ese fue Jaime Galté Carré. Jaime Galté Carré nació acá, en Santiago de Chile, el 24 de mayo de 1903, y durante su infancia no tuvo mayores habilidades que una gran dedicación por el estudio, hasta que cierto día, durante su adolescencia, y a pocos días de la muerte de su padre, pilar y sostén económico de su familia, tuvo su primer encuentro de golpe con el oscuro mundo de lo desconocido. Estamos en Valparaíso, una de las ciudades más grandes de Chile, capital de la quinta región, una ciudad llena de encantos y de riqueza arquitectónica que la distingue entre todas las ciudades del mundo, motivo por el que incluso fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003. Pero más allá de su valor arquitectónico o histórico, esconde otros secretos del mundo de lo oculto, de lo paranormal, del más allá. Y es aquí, en esta ciudad-puerto, donde aparecen los primeros signos de esta maravillosa capacidad del protagonista de nuestro relato. Cuando Jaime Galté aún era un estudiante en la Universidad Católica de Valparaíso, vivió lo que él denominó como su primera experiencia paranormal. En ese tiempo él y su familia vivían tremendas angustias económicas. Su madre había quedado viuda y la situación era insostenible. Es entonces cuando un extraño suceso vivido en sueños lo conduce hasta acá, hasta la Plaza Victoria de Valparaíso, el corazón de la ciudad, un poco más allá por calle Condel, hasta el antiguo Hotel Inglés. Es un evento alucinante que lo sumergirá por primera vez en ese mundo oculto y escondido que lo acompañará por el resto de su vida. La primera manifestación paranormal que tuvo mi abuelo fue con un sueño con su padre, un sueño muy latente. En ese sueño, Jaime Galté se vio viajando en tren a la ciudad porteña. Al bajarse del ferrocarril, se dirige al Hotel Inglés, ubicado a pasos de la céntrica Plaza Victoria. En dicho lugar, pregunta por la habitación 76 y le confirman que es en esa habitación justamente donde su padre se hospedaba. Encontrándose ya solo en la habitación, escucha la voz de su padre, quien le agradece estar ahí y le pide recuperar unos importantes documentos que ayudarán a su familia económicamente. Fue todo tan real para Jaime Galté que decidió viajar por sí mismo a Valparaíso para comprobar que todos esos lugares que había visto en sueños existían realmente. Durante el viaje comprueba, con sorpresa, que todo iba ocurriendo idéntico a lo visto en sueños.
Lo que primero identificó como una mera fantasía, terminó siendo una muy detallada premonición. Galté sigue las precisas instrucciones de su padre muerto y no solo confirma que su sueño tenía base real, sino que logra recuperar esos importantes documentos y valores que su padre había dejado para ellos y que consiguen sacar de los aprietos económicos a su familia. Galté había, de algún modo, visto e influido en su propio futuro. En un hecho casual, a bordo de un viaje en ferrocarril al propio Valparaíso, Jaime Galté conoce a Ricardo Prat Chacón, hermano de nuestro héroe de la patria, Arturo Prat, y tras conversar con él durante varios minutos, le cuenta su sueño, un relato que Prat escuchó con asombro. Y este personaje le dice, ¿sabes qué? Eso, tú tienes alguna facultad paranormal, alguna facultad parapsicológica. Mi abuelo dijo, no, esto es coincidencia, yo creo que lo soñé, estaba tan preocupado de los temas económicos que la verdad lo atribuyó a temas más bien de coincidencia. Dijo, no, ¿sabes qué? Tú tienes algunas atribuciones paranormales, hagamos un experimento, juntémonos y tratemos que tú caigas en trance y vemos lo que sucede. Hasta el momento, Jaime Galté solo ha tenido algunas vivencias inexplicables en torno al mundo de los sueños. Pero es el destino el que lo trae de regreso a esta ciudad. Y es acá, en el edificio de aduanas, donde vivirá una experiencia inolvidable relacionada con el mundo de los muertos. Es el año 1922 y lo que vivirá Jaime Galté cambiará su vida para siempre. En un salón de la Intendencia de Valparaíso, Ricardo Prat daba las últimas instrucciones para que Jaime Galté pusiera a prueba sus facultades de médiums. Pero lo que incomodaba a Galté era que jamás había practicado nada semejante y no sabía cómo entrar en trance. Le pasan un lápiz y un papel y él dice que no sentía nada, absolutamente nada. Le dijeron, no, concéntrate, quédate tranquilo. Y de pronto mi abuelo dice que empezó como a caer en sueño y le empezó a dar mucho sueño y se quedó como dormido. Luego de mucho rato, comenzó a escribir algunos trazos sin forma ni sentido, hasta que de pronto sintió un extraño entumecimiento que avanzó por su cuerpo, desde la cabeza y hasta los pies, para juntarse en el centro de su abdomen y lo hundió en una dimensión oscura, donde su conciencia desapareció. Un mensaje comenzó a aparecer tímidamente desde su pluma. Un hombre llamado Froilán González se identificaba como la víctima del naufragio del vapor Itata, asegurando que había muerto recientemente junto a toda la tripulación tras hundirse la embarcación en los mares de Coquimbo. Luego de que Ricardo Prat llamara a la Capitanía de Puerto y recibiera la confirmación de que ningún vapor había sufrido ningún naufragio en los últimos días, Jaime Galté, Ricardo y otro testigo caminaban por estas mismas calles, junto al diario El Mercurio, donde antiguamente se instalaban unas pequeñas pizarras en su fachada donde se escribían a tiza las últimas noticias. Y es en esas pizarras donde ven con estupor una noticia tremenda. Trágicamente, lo que Jaime Galté escribió en ese papel se había hecho realidad. El vapor Itata se había hundido y entre las víctimas efectivamente había un marino llamado Froilán González. En su angustiante mensaje desde el más allá, Froilán le pedía a Galté que fuera a una dirección específica en el Cerro Barón de Valparaíso y le entregara un dinero oculto en la cocina a su novia. Ahora es acá, en pleno Cerro Barón, donde todas las piezas terminaron de calzar.
La dirección era la de la novia de aquel infortunado marino. Y el dinero del que Froilán González le hablaba a Jaime Galté en su extraña comunicación también existía. La tremenda precisión del mensaje del marino muerto en el Itata conmueve hasta el día de hoy a quienes conocen la historia. Jaime Galté había enfrentado su primera experiencia como medium siendo un muchacho. Tenía solo 19 años. Jaime Galté fue un gran abogado chileno que se destacó entre las décadas de 1930 a 1960 por ser una eminencia del derecho procesal. Mérito que lo llevó a ser considerado abogado del diario La Nación y profesor universitario en las universidades de Valparaíso y Santiago, además de jurista acá, en la Contraloría General de la República. Y era un tipo de una personalidad especial y de gran pedagogía. Yo recuerdo, no voy a olvidar nunca, un personaje de tan didáctico en sus clases y de tan buena relación humana con sus alumnos. Se cuentan muchas anécdotas cuando él tomaba exámenes a los alumnos, en el sentido que les adivinaba el pensamiento y muchas veces les decía que respondieran que lo que estaba pensando era correcto. Él era amigo de mi padre, pero yo estuve con él en reuniones en las cuales él se manifestaba exclusivamente como un abogado. Una persona seria, muy ponderada, con una capacidad de análisis jurídico muy profundo, al punto que fue escritor de una de las cosas más áridas que puede existir en el derecho, que es el derecho procesal. Una persona totalmente típica de lo que era un abogado de esa época, que eran muy pocos entre paréntesis, y que de repente empezamos a conocer algunas de las cosas que a él le sucedían sin quererlo. Son estos relatos de quienes conocieron a Galté en las cátedras de Derecho y en el ámbito profesional los que nos acercan a su figura. Una que está llena de contrastes, que solo su familia conoce. Una asombrosa historia que sus nietos, Francisco y Sonia Gamboa Galté, recuerdan por primera vez en televisión, compartiendo un material absolutamente inédito de su abuelo. Es el único video donde Jaime Galté aparece. Es un tesoro familiar. Sí. Esto sí que es una maravilla. No hay muchos registros audiovisuales de personajes casi mitológicos, ¿no? Como Jaime Galté. Esto es un tesoro, esto es patrimonio. Desde el año 60, es una filmación del año 62. Que mantiene todavía colores, pero está bastante buena. Veámosla. Veámosla, invito. Es bien impresionante que este personaje mitológico, ¿no? Verlo en traje de baño, feliz, bromeando con su familia. Eso te quería preguntar en particular a ti, Sonia. ¿Tú conociste a tu abuelo? Sí, yo lo conocí porque tenía 10 años cuando se murió, así que lo conocí. Yo tengo los mejores recuerdos de cuando chica con él, era cariñoso. Eso me gustaría preguntarte. Uno tiene, como conversábamos con Francisco, uno tiene esta idea de la persona adusta, seria. Sin embargo, parece que tenía una actitud bien distinta con los niños. Me enseñaba matemáticas, mi papá me llevaba todos los fines de semana a su departamento, entonces me decía ya. Se sentaba conmigo a enseñarme matemáticas y me decía, vamos a tomar tecito y cafecito. Bajábamos a comer chocolate, pasábamos en recreo. Una cosa que me contó Francisco en un momento en off era sobre estos cumpleaños. Sí, pero también él celebraba el cumpleaños con nosotros, se ponía
en la mesa, comía jalea, se ensuciaba con gorro, con globo, lloraba, con babero, de todo. ¿Ah, se disfrazaba de niño? Sí, de niño. Resulta curioso descubrir quién fue Jaime Galté a través de los ojos de su familia, que conoció al hombre tras el abogado y observó muy de cerca el desarrollo de sus inexplicables facultades paranormales, las que se desataron de pronto al llegar un enigmático doctor desde el más allá a la vida de este abogado. Los fenómenos paranormales que fue experimentando Jaime Galté lo fueron conduciendo inexplicablemente hacia la mediumnidad. Y fue en esta experiencia, cuando una familia requirió de su ayuda, en que se encontró en pleno estado de trance con una personalidad que él identificó como el doctor Eric Halfane, entidad que lo acompañará por el resto de su vida. La primera vez que se manifiesta la entidad del doctor Halfane fue cuando la familia Bachelet, que es la familia de la actual presidenta, les pide que por favor contacten a un médico de confianza que había muerto hace poco tiempo para tratar una enfermedad muy grave que tenía, me parece que era la hermana del padre de la presidenta. ¿Es posible que Jaime Galté haya podido ayudar a estas personas gracias a sus facultades de medium? ¿Qué tan real es esta historia que vincula a personajes de la política con sucesos inexplicables ligados a lo paranormal? Solo una persona puede aclarar estas interrogantes. Alguien que por primera vez y en forma exclusiva revelará uno de los pasajes más desconocidos de la historia de su familia. Me refiero a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien nos cuenta qué pasó con su tía, la hermana del ex general Alberto Bachelet Martínez. Ella tenía 14 años. Eso es lo que yo recuerdo. 14 años. ¿Y de qué naturaleza era la enfermedad que la aquejaba? Un riñón, una glomerulonefritis aguda, que como hoy día se tratan con antibióticos, sí, claro que sí. Y en esa época no existía la penicilina, porque la penicilina se desarrolla posterior a eso. Probablemente los médicos por ahí le den a dicho no hay nada que hacer y ellos buscan encontrar alguna solución a través de este medium que es Jaime Galté. Ahora, en el caso específico de Liliana, si bien hizo eso y este médico, digamos, recetó una sulfa, ahora lo interesante es que era una sulfa súper moderna, pero en Chile no existían. Entonces, eso es muy extraño porque era un doctor muerto en Bolivia hace mucho tiempo atrás que estaba recetando medicamentos de última generación, digamos, para la época. Ahora, algo interesante, varias veces entonces la familia Bachelet pidió lo... O sea, yo no sé si, porque como le insisto, todos son leyendas familiares, no sé si les gustaba hacer espiritismo, de distintos tipos, para contactarse a lo mejor con seres queridos que no estaban, pero yo sé que era muy cercano, que había mucha acercamiento social, y eso que parece que él no era una persona excesivamente sociable, sí, que era más bien retraído, ¿no? Entonces la familia Galté o Jaime Galté era conocido por la familia. Entonces sí, es fácil el acceso a él, no hay que ubicarlo. Entiendo que sí. Y ahí es donde aparentemente en esta relación social que existía de antes, donde probablemente muchas veces habían tenido, había él sido como medium para distintas cosas, aparentemente el médico de Liliana, o el médico de la familia había fallecido y trataron de contactarse a través de Jaime Galté con él. Lamentablemente ella hace finalmente una insuficiencia renal y fallece. Ella no logra ser sanada, pero sí Jaime Galté es un hombre de mucha confianza en la familia. Si usted hoy estuviera en una situación similar y estuviera esta persona por ahí dando vuelta, ubicable, ¿usted acudiría? Es que usted no le sirve mi respuesta porque yo soy médico. Entonces yo trataría de buscar todas las soluciones médicas. Pero mire, yo lo que he visto en la vida es que cuando uno tiene un ser querido, uno haría todo, en lo que cree y en lo que no cree, con tal de salvarlo.
Ahora, ¿usted cree que eso es lo que le pasó a la familia Bachelet en ese momento? Estaban desesperados, su hija estaba desahuciada y recurrieron a todas las alternativas. Yo creo que sí, pero probablemente porque creyeron de que se podía encarnar en el médico de la familia en el cual confiaban. No lo logró, pero se logró encarnar en este otro médico que parece que sí tuvo también otras situaciones muy exitosas. Desde la experiencia con los Bachelet, Jaime Galté se convirtió en un verdadero sanador. Y lo que me llama la atención de Jaime Galté como figura relevante mediúnica es que reúne en sí mismo por lo menos 3 capacidades del medium, ¿ya? Que en otras personas se dan de manera diferenciada. Por una parte, el medium como sanador, a pesar de que sabemos que Galté era abogado y no tenía nada que ver con la medicina y no era experto en eso. Segundo, la capacidad de enseñanza filosófica. O sea, hay capacidades mediúnicas de enseñar acerca de lo que significa la relación con los espíritus y sobre todo la evolución de los espíritus. La tercera es la mediunidad de consuelo. Es la capacidad que tenía Galté de comunicarse con personas, seres muertos, ¿no? Y para que los seres, las personas vivas, pudieran comunicarse con sus seres queridos y pudieran saber y averiguar qué pasaba. Tendremos el privilegio de hablar con uno de los últimos testigos sanados por el propio Jaime Galté, alguien que le ganó a la muerte gracias al extraordinario poder de este maravilloso médium. Poco tiempo después del famoso terremoto de Valdivia. Exacto. ¿Hubo un terremoto en tu familia? Hubo un terremoto en mi familia porque me vino una enfermedad sumamente grave en la cual no podían encontrar la cura y básicamente esto está relacionado con los pulmones. Tenía una bronconeumonía con un virus que no había remedio para combatirlo. ¿Qué es lo que recuerdas de esos momentos? Me recuerdo haber estado en una cámara plástica, como un cubo de aislación. De aislación. ¿Ese nivel de gravedad era la Sí. enfermedad? Estaba en un cubo de aislación y había como vapores, medio amarillento, como papel mantequilla. ¿Sí? Cuando Alfredo tenía tan solo 7 años, fue desahuciado por esta grave enfermedad que lo aquejaba. Llegó a recibir la extrema unción y cuando su familia había perdido toda esperanza, un amigo de su padre les habla de la existencia de un personaje llamado Jaime Galté. Van a hablar con un médium, van a hablar con alguien que invoca a los muertos. ¿Cuál fue el impacto o cuál fue la reacción de tu familia, sabes tú, o lo conversaste en algún momento, al tener que enfrentarte a esa posibilidad? Como que mi abuela estuvo muy enojada que hubieran tenido que ir a hablar con un espíritu que no fuera el Espíritu Santo, por decirte. No, por supuesto. Claro, no, y era un espíritu extraterrestre, claro, que no era de los santos venerados de nuestra... Nos estábamos saliendo claro, completamente de la tradición, de una familia católica. Porque ya obviamente que no queda otra, y un padre cuando ya no le queda otra, la religión queda en el bolsillo. ¿Tu padre entonces tuvo que ir más o menos en contra de la opinión familiar? Yo creo que ni se lo alcanzó ni a preguntar, le dieron la posibilidad, me imagino yo en mi caso, le dieron la oportunidad, oye mira, de esta manera se puede salvar a tu hijo, y mi padre ni siquiera se preguntó si está dentro de las normas religiosas o católicas de la época, y fue y aceptó inmediatamente hablar con don Jaime Galté. Fue así como el padre de Alfredo Reyes, movido por un sentimiento de angustia y de fe inexplicable, llega a hablar con Galté para pedirle algo casi imposible, que por favor salvara a su hijo. Frente a él tenía un hombre alto,
delgado, muy serio, que solo le pedía una breve descripción de lo que aquejaba a su hijo. Siéntate aquí, hazme un pequeño escrito de los síntomas, de cómo se llama, qué edad tiene, los hermanos. Mi papá hizo una minuta, muy chica, y se la pasa. Eso mi papá habrá estado, no sé, 5 minutos, 10 minutos, fue bastante poco. Luego del encuentro entre Jaime Galté y el padre de Alfredo, la familia Reyes recibe una receta del médium que llevan inmediatamente donde el médico de cabecera que atendía al hijo, y es él quien les da una muy mala noticia. Esos medicamentos, descritos en el papel, no existían en Chile. Y les explica que lo único que pueden hacer es averiguar en Estados Unidos. Ante ese panorama, y sabiendo que estaban contra el tiempo, la familia Reyes le implora a un amigo piloto que en su siguiente vuelo a Estados Unidos se dirija a los laboratorios donde era posible encontrar esos medicamentos. Llega la receta a Estados Unidos, este amigo de mi papá va al laboratorio que le habían dado, tenía otro contacto, y cuando llega al laboratorio pasa una cosa muy incómoda en toda esta parte de la película. Lo dejan en como una especie de pieza. Al rato llega un gallo como de investigaciones de la DEA o no sé quién de Estados Unidos y le dice: señores, ustedes han robado información de este mismo laboratorio, de la cadena de estos laboratorios, no sé exactamente. Los acusan de espionaje industrial. Le dice, ¿cómo ustedes saben que existe este remedio? Era tan específica la información que había en aquella receta que la policía estadounidense pensó que se trataba derechamente de espionaje industrial, queriendo incluso dejar detenido al amigo de la familia. Afortunadamente, tras realizar una serie de llamadas a sus contactos en Estados Unidos, el padre de Alfredo logró explicar la situación y que dejaran que su amigo volviera a Chile con los medicamentos, que finalmente le salvaron la vida a Alfredo. Tú fuiste un niño de 7 años que estuvo a punto de morir y solo por la intervención de Jaime Galté, descartadas todas las posibilidades, ¿no?, de ayuda, tú pudiste sobrevivir. Tuviste una buena vida, la sigues teniendo, te casaste, fuiste papá, ahora eres abuelo. ¿Qué le dirías a Jaime Galté si lo tuvieras enfrente? Me lo imagino viéndolo y lo primero que haría me sacaría la chaqueta. Me sacaría la chaqueta y lo abrazaría. Le diría, oye, lo abrazaría para un poco sentir su energía, porque me gustaría estar un rato en silencio con él y después decirle, gracias, Jaime, gracias, me diste en la vida, me has dado tanto. Entendemos que lo que ocurrió durante años en la vida de Jaime Galté es un verdadero fenómeno de orden paranormal que la ciencia no puede explicar. Pero es sorprendente escuchar a eminencias de la psiquiatría en todo el mundo reconocer que en casos como este claramente ocurre algo que es real. El primer sector de fenómenos que pueden ser considerados como paranormales que no son otra cosa que sintomatología de patología psiquiátrica. Estoy de acuerdo contigo que lo particular de este caso es que es un campo de datos que dice claramente esto excede las facultades de una mente y vendría, en el caso de ser cierto, a ser manifestación clara de algo así como la persistencia de algo en los seres humanos que queda, ¿no es cierto? O sea, la existencia de otro mundo. Exacto. ¿Ya? Un mundo no material.
eso es la pregunta en estos casos, si existe, y esto es una demostración más o menos palmaria de que sí existiría. Francisco Gamboa, nieto de Jaime Galté, me invitó a su casa para enseñarme un preciado tesoro de su familia. Francisco, todos estos documentos son originales, ¿no? Sí, efectivamente son escritos de mi abuelo en trance, son todos documentos originales que yo para conservarlos los plastifiqué. Ajá. Y adicionalmente escribí, porque la letra a veces es muy compleja de entender, transcribí todo lo que decía. Hay información de familiares, del doctor Alfán, incluso hay textos que están en inglés, o sea, manifestaciones que de habla inglesa. Recuerdo haber visto uno en particular de Jalfane, Sí. donde se nota dramáticamente la diferencia en la caligrafía, ¿no? Esta es la caligrafía del doctor Alfán, Claro, que es muy distinta a un familiar de mi padre, canalizado por Jaime Galté. y es muy distinta A la de mi de abuelita. mi abuela, César. Sí, claro. Y acá están todas las sesiones, y este sí es material súper original. Son todas las sesiones desde el año 50 hasta el año 64, cuando mi abuelo murió. Y todo este material forma parte de dos libros, Ante el Umbral, Sí. En el Umbral, y estaban a punto de editar otro libro cuando mi abuelo murió. Pero en la vida de Jaime Galté existió un misterio más. Otra entidad comenzó a visitar al médium en sus estados de trance. Se trataba de un tal Mr. Lowe, quien esta vez hablaba a través de Galté en un extraño acento inglés y entregaba mensajes para la sanación ya no de los cuerpos, sino de las almas. Lo otro que tenemos son audios de mi abuelo donde se manifestaba Mr. Lowe, que solamente en Chile existen solo 3. Acá te muestro un ejemplo. De todas estas personas que he descrito y que están representadas en ustedes, darles la fórmula mágica, darles la virtud necesaria para ponerlos en el camino del Creador. Todas las sesiones en las que se manifestó Mr. Lowe y que fueron escuchadas en diversas ocasiones por grupos de intelectuales de la época fueron registradas taquigráficamente y publicadas con posterioridad en los libros Ante el Umbral y En el Umbral. Un enigma más en la vida del médium que se manifestó solo a través de su voz y no en papel, como lo hacía el doctor Jalfane. Tras años de ayudar gente a través de la conexión especial que logró en trance, Jaime Galté comenzó a decaer. Terminaba agotadísimo después de cada una de estas sesiones. Seguramente era un fenómeno de transformación de su vida biológica y fisiológica que le producía este cansancio tan particular. Sus cercanos aseguran que eran tan grandes los esfuerzos que hacía cada vez que diagnosticaba algún mal que su cuerpo no lo soportó, enfermando de cáncer. Sorprendentemente, este psíquico guardó durante mucho tiempo en una de sus libretas la hora y fecha exacta de su muerte. En 1965 fuimos al departamento de él, Mire. en Agustinas con San Antonio, creo que era. Cerca del Teatro Municipal, ¿no? Claro, Sí. es quien encontraba con el Teatro Municipal, estuvimos prácticamente el día de su muerte. No me Sí. puedo creer. Sí. ¿Y cómo fue eso? Prácticamente el día de su muerte. No, lo que pasa es que mi padre era muy amigo de él Ya. y me llevó, bueno, yo tenía 24 años en ese me llevó para conocer cómo una persona que había anunciado a sus amigos el día de su muerte
Lo anunció, fue el 1 de noviembre. Anunció el día de su muerte con la fecha precisa. Lo de la hora sería decirle que mucho, pero fue a las 8:35 de la mañana. Y ya estuvimos ahí. La verdad es que no entré a la habitación, pero sí mi padre. Seguramente se despidieron, pero ya estaba en muy malas condiciones físicas. Sí, tuvo una enfermedad muy rápida además, sí, ¿no? Sí, tuvo una enfermedad muy rápida. Sí. Horas antes de morir él estaba muy, muy débil y mi madre cuenta que se sentó en la cama con mucha fuerza y con una voz muy, muy profunda comenzó a decir una frase con un mensaje que los ángeles preparan a este ser maravilloso que pudo ayudar a mucha gente, etc. Todo eso con mucha fuerza, mucha potencia. Termina la frase y cae desplomado en la cama y a las pocas horas muere. Nosotros en el estudio que hemos hecho de él hemos descubierto que era un maestro espiritual que en la práctica estaba más allá del tiempo. Por eso podemos decir que las capacidades y las facultades que él tenía no las podía haber adquirido en una sola vida. Tras conocer esta impresionante historia, cabe preguntarse si alguno de sus familiares habría heredado alguna de las habilidades psíquicas de este médium. En nuestro país no se ha conocido a nadie, además de Jaime Galté, con este don paranormal que lo hizo incluso conocido internacionalmente. Bueno, yo creo que el mayor legado de Jaime Galté es recordarnos a todos que existen fenómenos que no me atrevo a calificar de sobrenaturales porque es una cuestión metafísica que yo no me meto, pero creo que tampoco hay que hacer sensacionalismo de ello. En mi caso es como una mezcla mitológica con leyenda, ¿no? Porque no me tocó un contacto directo. Pero yo sé que en las generaciones más antiguas fue muy gravitante, ¿no? Que le tenían afecto, que eran amigos, que se juntaban a comer. Sin duda que Jaime Galté no era una persona corriente, normal. Tenía ciertas condiciones muy especiales. Era una persona de harto, tal vez de una vida interior muy intensa y que la expresaba digamos, lo que se concretaba en ciertas o materializaba en ciertas actitudes de él que lo caracterizaban. No fue una persona normal, diría yo, no era una persona cualquiera, era un ser, exagerando un poco, casi extraterrestre, diría yo, y eso se notaba realmente en su forma de ser. He sido, gracias a Galté, he podido gozar la vida, porque, bueno, a los que me dieron la vida también, a mis padres, pero sin Galté esta entrevista no existiría. No cabe ninguna duda de que la ciencia en algún momento va a tener esta explicación. Lo que sí es absolutamente cierto, de que una persona así no podía estar haciendo ninguna cosa como para que le creyeran ya una cosa sobrenatural, porque a él simplemente no tenía explicación de eso. Es decir, algo se posesionaba de él. No se sabe si un ente, no se sabe, ¿no es cierto?, si algún mecanismo de carácter cerebral. Eso es una cosa por explicar. Pero evidentemente, yo creo que es uno de los sucesos más extraordinarios que ha ocurrido en Chile. Bueno, mi madre siempre dijo que él nunca cobró
por ninguna de estas acciones. Él a todo esto era muy intelectual, se codeaba con gente de muy alto nivel en la esfera política, él era abogado de la Contraloría, abogado del Diario de la Nación. Desde el punto de vista profesional siempre fue intachable. Desde el punto de vista familiar, lo que cuenta mi madre fue un padre ideal, porque la mamá de mi madre murió cuando ella tenía 3 años, entonces mi abuelo fue padre y madre en esa instancia. Es extraño entender cómo un personaje de estas características se enfrenta con la muerte tras estar en contacto con ella durante toda su vida. Y luego de mucho investigar, de tener que recurrir a los familiares y a los archivos del cementerio, porque Jaime Galté no estaba enterrado en una tumba con su nombre, pudimos dar con la tumba de la familia Bittmüller. Y en un costado, entre medio de la vegetación, en una muy humilde tumba señalada por una piedra, encontramos los restos de don Jaime Galté. Jaime Galté hubiera sido algún tipo de profeta exhibicionista o hubiera tenido la máquina de marketing de alguna institución espiritual, quizá habría terminado elevado a algún tipo de altar de alguna iglesia. Sin embargo, Jaime Galté era una persona reservada, honesta, ese tipo de chileno republicano y responsable que tanta falta nos hace hoy. Él, los fenómenos paranormales y todo lo que se construye alrededor, también es historia de Chile y nos ayuda a entender ese Chile, ese país nuestro, que tanto queremos y que hemos ido perdiendo. Mi nombre es Jorge Baradí. Esto fue Chile Secreto y nos vemos en otra oportunidad.